Seguimos con mucho más de Me Gusta Argentina. ¿Cómo la ven? Ya la tenemos en el piso a Carmencha nuevamente. ¿Cómo estás, Carmencha? ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo está usted con las dos? Porque hace mucho que no nos vemos. Sí, es verdad. ¿Cuánto hace? Hace como 15, 20 días. Un gusto volver a verte. Por favor, el gusto es mío y sobre todo acá compartir ahí el mano a mano, porque Carmencha by Quinta Esencia nos traes la data y una invitada de lujo. Una invitada de lujo que la venimos dando vuelta, que por esas cosas de la agenda no se pudo dar la semana pasada. Pero bueno, la verdad que hoy estamos contentas y felices en Quinta Esencia, y la verdad que nos sentimos muy honradas de poder entrevistar a Marvilán Guevara, una señora que se hizo el tiempo en su agenda, que tiene muy ocupada su agenda, y que está en España, que son 5 horas de diferencia. Le contamos a la audiencia, es todo un tema de la compaginación, pero bueno. Ya la tenemos ahí, comunicación vía Zoom. Genial. Hola, hola, ¿cómo Mari, estás? Qué lindo verte, ¿cómo estás? Hola. Un gustazo que estés acá con nosotros. Un placer estar aquí y gracias a ustedes por la invitación. Por no favor. Te escucho, yo no te escucho, pero bueno. Qué hermosa tonada. Bueno, justamente Carmencha está teniendo problemas con el retorno, sí, si podemos solucionar ahí en el piso. No hay drama, pero me comentaba, Carmencha, que actualmente radicada en España, ¿no? Sí, ya tengo aquí como unos 5 años en España aproximadamente. Soy, origen. El área de como tal de Venezuela. No los estoy viendo ustedes, me estoy viendo yo en doble pantalla. Marvi, quiero que le cuentes en forma breve, hacer una breve introducción de cómo ha sido tu caminito de autoconocimiento. Bueno, en la preproducción le decía, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista de más de 1 hora a Marvilán, que fue condensada en noticiasquintaesencia.com, pero que obviamente para la televisión tenemos que ser breve y contar en pocos minutos el camino recorrido de autoconocimiento de Marvi, que empezó con un problema de salud bastante grave que se fue agravando en el transcurso del tiempo, hasta que los médicos inclusive llegaron a desahuciarla. ¿Qué pasó en ese momento en que los médicos te dijeron no podés seguir, no podemos hacer más nada o ya nos vemos limitados? ¿Qué decidiste hacer vos? Bueno, realmente, como tú lo dices, por límites de tiempo, porque podemos aquí pasar horas y horas hablando. Ya en ese momento, cuando yo recibo las noticias de los médicos, ¿no?, que ya habían hecho mucho por mí y que ellos no sabían por qué mi cuerpo no reaccionaba a ninguno de esos tratamientos médicos, que realmente mis enfermedades eran como demasiado agresivas, fue cuando estaba en ese momento estudiando química, licenciatura química, y era una de las carreras que también los médicos me decían que dejara de hacer porque eso me estaba ocasionando mucho más estrés y por supuesto agravaba mucho más mi estado de salud. Pero fue hasta ese punto cuando los médicos dijeron eso que me encontré en esa disyuntiva. Y entonces, ¿qué debo de hacer, no? No son los médicos los que pueden sanarme. Me dicen que todos mis procesos son inmunológicos, algo que no tiene cura. Me cansé de escuchar, lo tuyo es incurable, vas a estar el resto de tu vida con esto hasta que logremos controlarlo. Si no, podría agravarse mucho más. Y bueno, cuando ellos me dijeron todo eso, realmente fue cuando yo dije que hasta ahí llegaba, ¿no? Que los médicos, el gran aporte que habían hecho conmigo, no les permitía ir mucho más allá y que me tocaba a mí. Yo también tenía mi descendencia era una cultura católica, y ese día llegar a mi casa y pedirle a Dios, bueno, ponme entonces a mí unas herramientas en las que yo me pueda ayudar. Yo necesito hacerlo. Y bueno, pocos días más tarde llegó una amiga, me habló de un libro. Ese libro fue el que me introdujo a entender que había mucho más allá de los procesos que yo tenía como programa, ¿no? De que lo que pasara en el cuerpo, alguien exterior, un médico, una medicina, lo curaba. Ya no era mi caso. Fue cuando me tocó indagar, interiorizar para saber cómo yo podía llegar a ese proceso de autosanación. Y bueno, poco más tarde, después de tantas lecturas, llegué a ese proceso de la cuántica, que es lo que yo llamo la medicina cuántica. La medicina cuántica no es más que aquella fusión de varias culturas, ¿no?, aprendidas, porque entre eso está aquellas enseñanzas tan sencillas como aquella autora Louise Hay, que ella solo con decir afirmaciones me indujo también a la meditación, pero que a la medida que yo comenzaba a trabajar todo eso en mí, yo comencé a notar cambios. Esa curiosidad me llevó entonces a adentrarme a buscar más explicaciones científicas y empecé a buscar
libros de neurocientíficos cuánticos, neurólogos cuánticos, endocrinólogos cuánticos, físicos cuánticos, que me dieran explicación a lo que yo estaba haciendo y porque yo sí estaba empezando a tener resultados en mi cuerpo y descubrir que realmente todo parte en el cerebro, ¿no? Y que a partir de allí puedo trabajar todos esos programas que están en mi cuerpo, adentrando y llegar a esa parte interior de mí, conectándome con esa esencia, que allí está lo que es nuestra energía, la energía como tal que nos rige, que es lo que yo digo, la energía del origen, que al conectarse con la energía del cuerpo, que es la que produce el cuerpo, ¿cómo? Con aquellos pensamientos, que aquellos pensamientos tienen una actividad en nuestro cerebro haciendo que el cerebro emite información hacia el resto de nuestro cuerpo, produciendo esa bioquímica, biología del cuerpo, con una información diferente a la que yo venía dándole, que tenía en mí todos esos procesos de enfermedad, y hacer el cambio en principio allí en la mente, fui entonces adentrando a cómo entender el cuerpo, cómo hablarle a mi cuerpo, cómo hablarle a cada célula y que ellas cambiaran su información. Que a lo largo del tiempo de la práctica me fui dando cuenta información yo sola, porque entre los libros, ¿no? No tenía en ese momento, no existía para aquella época toda la tecnología que hay ahora. No existía internet, no existía celulares, no existía nada de ello. Para mí mis maestros fueron los libros. Y como yo me dediqué solo a leer, a entender lo que estaba pasando, aplicándolo en mí, y realmente llegar a ese momento en el que me sané de absolutamente todo, ¿no? Algo que dejé como que en desconcierto toda la ciencia médica, porque era algo que yo no creía, ¿no? Sorprendente, sorprendente, Marvi. Impresionante Y qué importante también es saber, como bien decías, que el poder de sanación también lo tenemos nosotros mismos con el simple hecho de no mentalizarse cosas negativas. Yo generalmente soy muy apropiado de eso, nunca lo he experimentado en su totalidad, pero sí he leído, me interioricé mucho en el tema y sé que todo pasa por la cabeza primero antes de que nos suceda algo en nuestro cuerpo. ¿Cómo fue el proceso para vos, para aquellos también que, porque me imagino, si bien nos comentabas que esta práctica lo llevaste a lo largo de varios años, leyendo muchos libros, pero ¿cuándo fue el momento en que vos dijiste clic y vos dijiste, esto es la posta, esto es por donde tengo que ir? El día en que me levanté una mañana, Sí. y me sentía como extraña, ¿qué me está pasando? Y le dije a mi madre, estoy extraña. Claro, eso la puso en alerta, porque cada vez que yo decía así, era algo que estaba empeorando en mi cuerpo, era algo que pasaba. Sí. Mi madre, ¿pero qué te pasa? Yo le dije, no, déjame un rato analizarme. Y de repente le dije, madre, no tengo dolor, Wow. no me duele nada. Tenía 5 años de mi vida que era todo un dolor, porque eran enfermedades inmunológicas, muchos dolores articulares, después entre las complicaciones tuvo problemas en una pierna, había una trombosis femoral profunda, dolor de pierna, dolor de la cabeza. Entonces llegué a ese momento en el que inclusive sentir que lo extraño era no sentir dolor. O Wow. sea, Qué maravilla. ese fue el punto que yo dije, esto, llegué a donde, por supuesto, unos días más tarde empezaron a presentarse algunos, otra vez, manifestaciones, síntomas, mas sin embargo entendí que todavía me faltaba por trabajar en mí, por sanar, ¿no? Continué. Tú hablaste de algunos años leyendo libros. No, yo no tardé un año en el que me sané de total y plenamente las enfermedades. Siempre me preguntan un tiempo exacto, siempre. Siempre el que acude a mí por las terapias me dice, Marvi, pero exactamente, ¿en cuánto tiempo te sanaste tú? Y yo les digo, es algo complicado de decir, porque la mejoría la fui notando poco a poco. Claro. Como fueron tantas cosas en mi cuerpo, por ejemplo, una de las cosas fue mi estómago, que eso fue como que algo instantáneo, lo que yo digo remisión instantánea. Fue un dolor tan, yo tenía una gastritis crónica, medicamentosa de tantos años, ¿no? Y de repente sentirme bien con el estómago, ya todavía pasaba. Ah, vale, continúo. Ver mejoría, que fueron demostrados ante los exámenes médicos, ¿no? Cada vez que hacían una analítica, cómo mejoraba todo. Y que bueno, que al final fue un médico que me apoyó y que me dijo que podía ayudarme a ir bajando los medicamentos porque era algo que yo pedía. ¿Cómo sé que mi cuerpo está respondiendo si todavía tengo Claro. tanta medicación?
Y este médico me apoyó, sigue haciendo lo que estás haciendo y vamos a ir bajando poco a poco el tratamiento médico. Bueno, hasta desaparecer la última pastilla. Sí sé que lo que yo dije ya llevo sin tratamiento médico, sin dolor, sin síntoma alguno. Por allí yo dije, ya todo pasó, estoy totalmente sana, ¿no? Pero bueno, fueron varios meses, casi que un transcurso de un año un poco menos, pero exactamente no lo sé, ¿no? Fue un proceso, como se dice, ¿no? No te escuché. Fue un proceso, digo, fue un largo proceso el que llevaste a cabo. Sí, fue más que largo, fue realmente el tiempo invertido, ¿no? Claro, La calidad también con la que yo le dediqué, porque yo siempre al principio comencé a verlo como, wow, qué trabajo, ¿no? Porque tu cuerpo, tus programas no están acostumbrados, si venimos de estas culturas que no meditamos, que no claro. repetimos afirmaciones, y nos dejamos llevar por lo que es la sociedad, el pensamiento de la sociedad, nuestro entorno, y darte cuenta de que allí yo tenía que hacer cambios bastante drásticos. Entonces yo dije, nada, voy a experimentar con mi cuerpo. Y bueno, citando a Albert Einstein, ¿no? Ujú. Si todo lo que había hecho hasta ese momento no había resultado en mi proceso de salud, entonces no perdía nada, Seguro. nada con experimentar algo nuevo. Y me dediqué, entonces todo lo que iba leyendo lo voy a poner a prueba. Claro, por eso yo hablo de mi método, porque a pesar de que fueron varios libros, varios autores, de cada uno fui como que fusionando, tomando, pero sí lo adapté a mí. Y esas son las terapias que yo trabajo con las personas, de cómo una cosa es saber y otra cosa es entender. Porque tú puedes Claro. saber cuando lees los libros o lo escuchas, vale, sé cómo hacerlo, pero cuando realmente lo entiendes, es cuando lo he puesto en práctica y de repente ves, wow, me funcionó, o lo ves, Claramente. o Cuando sea, lo el pasas por el universo te lo cuerpo. Ujú. presenta, lo logré. Claro. Claramente. Marvi, Sí, hablando en relación a los cambios que generaste en tu vida, ¿también entrarían cambios en la alimentación? sí, por supuesto. Es importante cuando comencé esto, vale, mi alimentación, nunca tuve algunos u otros médicos que me dijeron, elimina ciertos alimentos, pero no me pusieron así como una dieta como tal, ¿no? Eh, y cuando yo comienzo todo esto, sí empiezo a entender la cuántica y empiezo a entender la energía del alimento dentro de nosotros. Entender que cada órgano tiene su propia energía y que esa energía se descompensa, realmente baja su frecuencia si nosotros no nos alimentamos bien, porque el organismo entonces está procesando gran cantidades de toxina que retrasa a niveles energéticos su proceso natural, ¿no? Ujú. De cómo mantener una energía elevada. Y me hice consciente de eso, sí. Inmediatamente cambié mi alimentación a una alimentación más balanceada, más sana, y al mismo tiempo ayudar a mi cuerpo a depurarlo, ¿no? Estaba intoxicado de mucho, mucho medicamento. Entonces, eso me llevó a trabajar mucho más con medicina natural, acercarme más a todo lo natural, ¿no? Cuando a mí me dicen, por ejemplo, personas, Marvi, pero ¿qué crees tú? ¿Es bueno hacer, no sé, yoga, tai chi, acupuntura? Yo le digo, sí, todo eso suma, todo lo que puedan hacer que te ayude a trabajar lo que es la energía del cuerpo y sobre todo la alimentación y el ejercicio. Porque fíjense que yo no podía hacer ejercicio. Como mis procesos eran todos inmunológicos y de paso tenía un proceso en mi pierna de una trombosis que me pedía caminar por un buen tiempo, por bastante tiempo, Ujú. caminar bien, el ejercicio era algo que yo había eliminado de mi vida por los médicos. Tú no Claro. puedes hacer Claro. ejercicio. Pues entender también la importancia, no. Y como decía mi cuerpo, desprogramarlo de todo eso que yo había escuchado por tantos años, que crecí escuchando eso. No puedes hacer ejercicio, no puedes hacer tantas cosas, no puedes llevar sol, no puedes. Y con hacer ese cambio mental, sí puedo, porque es vital para mí, Ujú. Claro. entendiéndolo desde esa energía, ¿no? Entonces fui involucrando todo eso la alimentación, sí, fue algo que introduje de una manera bastante drástica. El ejercicio fue poco a poco, a la medida que mi cuerpo fue respondiendo cada vez más. Y bueno, y hoy por hoy lo que le demuestro la ciencia, ¿no? O sea, lo que le demuestro cuando hacen los exámenes, la analítica de sangre, de resto de exámenes y cómo estoy y Claro. cómo me veo. Claro, Sin seguro. duda. Marvi, también la importancia eh,
de también recibir un buen apoyo psicológico detrás, acompañamiento y que claramente pasa por uno también por entenderlo, por tomar el coraje, la valentía y la decisión, porque creo que también se basa en una decisión de decir, decido confiar, decido seguir adelante, decido potenciarme en esto que estoy empezando a creer y que existe, y que también la importancia de que uno reciba el apoyo detrás, como bien decía, siempre uno está escuchando, no podés, no podés, no podés, y es también la lucha constante contra el otro y la importancia del buen acompañamiento. Exacto, ahí tocaste un punto. Para mí fue toda una anécdota, porque como les comenté, esto fue hace 26 años atrás. O sea, era un tabú hablar de meditación, hablar de todo esto, ¿no? Cuando yo comienzo, sí tuve el primer apoyo fueron de mi familia, de mi entorno familiar, mis padres, mi hermana, ¿no? En mi casa. Yo les dije a ellos, sé que no van a entender por un tiempo lo que estoy haciendo, pero apóyenme. Voy a empezar a hablar de forma extraña. Voy a comenzarme a actuar de forma extraña, pero necesito hacer ese cambio de los programas en mi cuerpo. Cuando yo les decía de forma extraña era porque a la medida de que hablo, la importancia, ¿no? Cuando nosotros hablamos, acuérdense que la voz sigue siendo algo, una resonancia, una energía, y eso lo capta el cerebro. Entonces, yo necesité cambiar mi manera de hablar. Me di cuenta que hablaba de manera negativa o con miedo, no respiraba, lo digo de manera contraria. Vuelvo a decirlo. Por ejemplo, en la mañana que yo me levantaba y me decía, hoy, ¿cómo amaneciste? Y en lo que ya mis programas iban a decir, ay, horrible, me duele todo, respiraba y les decía, voy, cada día mejor. Pero claro, ellos me veían que todavía me levantaba con dolor, ¿estás segura? Y yo, ¿qué les dije? Vale. Entonces, ok, voy bien, y va, ¿no? También el lenguaje corporal. Fíjate lo que te dije, yo me levantaba, me di cuenta, ¿no? Porque el cerebro cómo trabaja, y a lo largo del tiempo también me dediqué a estudiar la neurociencia, ¿no? Y que el cerebro no solo manda la información al resto, o es el único órgano que manda la información a todo el resto del cuerpo, ¿no? Sino también cómo el cerebro recibe la información de abajo hacia arriba. Y entender el lenguaje corporal, que por algo nos dicen, camine recto usted, la cabeza erguida, pero no. Cuando nosotros estamos tristes, deprimidos, y sobre todo con dolor, uno tiende a erguirse. Y yo estaba así. Cuando me observaba en el espejo, mi postura era así porque todo dolía. Claro. Y empecé, no. Claro, al principio, mientras más me erguía, mientras más caminaba recto, le daba la información a mi cuerpo, vamos bien, estamos bien, continuemos, ¿no? Mi familia fueron entendiendo, mis amigos, que eso era la anécdota. Yo estaba en una universidad y estábamos estudiando química, o sea, era mente muy científica. Claro. Y cuando yo llegaba ya a tratarles de explicar a mis amigos qué yo estaba haciendo, me veían extraño. Pero ellos me decían, nosotros te apoyamos en lo que tú quieras, vale. Pero hubo un momento que una amiga me apartó y me dijo, me tienes preocupada, es que actúas raro. Imagínate, para la sociedad, claro, porque cuando yo tenía mucho dolor, yo me apartaba a meditar, a reflexionar un ratico, a escuchar mi cuerpo, ¿no? Y ellos veían, me decían, ¿te sientes mal? No, tranquilos, les decía yo. Entonces, ¿qué está haciendo? Era extraño, ¿no? Claro. Y entonces, que ellos se entendieran lo que yo estaba, costó un poquito. Pero también tuve que respetar el libre albedrío, aceptar sus programas. Al principio quería inculcárselos a todos, pero para la época dije, suelto. Claro. Solo con el amor que ellos me mostraban fue suficiente, porque a lo largo del tiempo y entendiendo, cada vez entendía más la cuántica, lo que yo hacía ya les hacía cambios a Eva, claro, de manera positiva. Comenzaron a hablar así, a portarse así, a entender, a preguntarme, a estudiarlo conmigo. Claro. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y para mí eso fue gratificante, ¿no? O sea, eso de wow, el apoyo de todos. Maravilloso, me maravilloso. Encanta. Marvi, Lo importante como que me parece que es del camino recorrido por Marvi es que también es ingeniera química por un lado, licenciada en realidad. Licenciada en química por un lado, así que tiene mucho conocimiento científico, pero aparte tuvo la posibilidad de hacer el doble caminito,
lo científico y lo vivido, digamos, lo que pasó por tu cuerpo. Todo eso, como en algún momento dijiste acá de la charla, te llevó a hacer una confluencia de terapias, digamos, y a formar tu propio método de acompañamiento terapéutico a personas que están buscando una alternativa. ¿En qué consiste, en pocas líneas, en qué consiste este acompañamiento que vos haces, Marvi? Vale, en principio llevo a las personas a hacerse un propio autoanálisis, ¿no? Ujú, Vamos a ver lo que estás viviendo, qué lo pudo haber causado, ¿no? ujú, Mis terapias van trabajadas con esos, primero trabajando desde la materia. ¿A qué me refiero? Yo llevo a que las personas entiendan qué ha pasado llamado materia, su cuerpo, sus claro. memorias. Ujú, El cuerpo tiene memoria por todos lados, no solo la memoria está en nuestro cerebro. Cada Claro. sistema glandular tiene su pequeño centro de neuronas, allí hay memorias. Llámalas memoria, lo que hemos vivido hace un tiempo atrás, nuestra adolescencia, nuestra niñez, que de alguna manera nos afectó, pero nosotros no sabíamos y estaba allí. Y eso fue lo que de alguna manera fue rigiendo o fue emitiendo o llevándonos a ser como somos, a esa personalidad, ujú, nuestra manera de pensar, de ser y de actuar ante las circunstancias de la vida. exactamente. Cuando se nos presenta entonces algo, vamos a hablar algo de salud, que viene alguien hacia mí con algún problema de salud, lo llevo a que identifique con ciertas técnicas de meditaciones de hipnótica, llevarlas a esas memorias del pasado, qué fue lo que te pasó, que ocasionó Claro, esta emoción para poder desencadenar este tipo de enfermedad en ti. Una vez que la persona se hace consciente, ya entiendo que viví y eso cómo afectó mi cuerpo, ya luego entonces lo llevo a lo que es el tiempo presente y trabajar desde aquí hacia la energía, ¿no? Entendiéndose que nuestro cuerpo es en esta dimensión, esto, o sea, en una dimensión se ve como espacio y tiempo, por eso podemos vernos en materia. Pero entonces, ¿cómo trabajamos entonces desde la energía? Haciendo cambios. Y ya ahí es cambio los programas, pero desde la energía, ¿no? ujú, Pero la persona lo va entendiendo a lo largo de las terapias por ciertas herramientas también que les voy dando que deben de practicar en su día a claro. día. La Porque importancia, ¿eh? siempre he dicho que es importante meditar, sí, muy importante. Realmente es vital meditar. Si se puede todos los días sería genial, pero por lo menos varias veces a la semana, ¿ok? Pero ¿por qué? La meditación te hace que te conectes contigo, que vayas hacia tu ser, que te desconectes del exterior y puedas escucharte. Pero siempre también lo he dicho que para mí el secreto está en lo que es el estado beta, tu, tu actividad. Es decir, una vez que tú sales de ese estado alfa, de estar meditando, de que te has despertado, mientras estás activo haciendo todas tus actividades durante el día, cómo estar presente en tus pensamientos, la manera en que actúas, piensas y cómo te hablas a ti mismo. Ujú, Porque si tú durante el día, indiferentemente a lo que te esté pasando, tú logras controlar esa emoción, puede llegarte un disgusto, vale, se activa primero el cerebro reptiliano con tus memorias, a Claro. defenderte, a sentirte claro, mal, pero cómo respirar y ver qué tengo que ver aquí, qué tengo que aprender primero, porque me amo, me calmo, para no ujú, tener esa emoción dentro de mí, no vale la pena. Y una vez que entiendes que te calmas, puedes entonces analizar un poco con técnicas que yo voy dando, de observar, observa qué te mostró la otra persona, qué hay de ti en eso que acaba de pasar, Claro. y entonces analizas, sueltas y ¡buf! ¿No? Entonces, todas esas técnicas en estado beta, para mí son las, como tal, el secreto, porque si tú durante el día logras controlar tu proceso mental y tus emociones antes de irte a dormir en ese proceso meditativo, ya tú dejas esa última información en tu cerebro y te quedas dormido. Uf, ya pasa esa otra parte dimensional donde la parte energética te ayuda, ujú. literalmente te Sí, ayuda a esa posibilidad de lo que tú estás creando, la salud, lo que sea, ¿no? exactamente. Qué importante, ¿no? Carmencha, la Maravilloso. verdad me encanta Maravilloso. compartir Escucharla es un placer. Sí, además tenés una voz muy Sí, dulce, sí, sí. cálida, que te da Imagínate las tranquilidad. meditaciones. Imagínate Sí, me imagino las meditaciones. Yo acá ya no te digo que me dormía, pero me relajé mucho. Tenés un tono de voz espectacular, la verdad que una historia de Gracias. vida que tiene que trascender y por eso también estamos compartiendo con todos ustedes que también existe otro mundo y es el mundo energético en el cual muchas veces no andamos, pero está muy presente.
y hay que tener un poco de consideración y estar ahí al tanto de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo también sobrellevar toda esa carga energética que nos trae el mundo, sí, nuestra historia, como bien decías, en el mundo, en el reptiliano, y claramente hoy en el presente también saber cómo trabajarla y llevarla adelante de una forma un poco más tranquila y también más relajada, y tener presente que existe una salida, una segunda salida y mejor. Así que gracias, Afortunadamente Marvi. cada vez más se hablan de estas temas cada vez se habla referidos a la más, energía y demás. Así que, y Marvilán es una gran difusora de eso también. Búsquenla en las redes sociales a través de su cuenta de Instagram para poder acceder a todo lo que ella hace, que es Marvilán Guevara, que es maravillosa, maravillosa. Ahí está, Marvi, muchas gracias. Y gracias a ustedes. Por ha favor. sido un gustazo. Estamos en contacto. Gracias a ustedes por esta oportunidad para hablarle al público argentino. Un fuerte abrazo a todos. Y bueno, los espero por mis redes, porque para hablar de la cuántica, sí. hay muchísimo. Hay es un campo totalmente amplio y que en este corto tiempo no puedo abarcar mucho. Es cierto. Pero bueno, los invito entonces a que me escuchen por mis redes. Ahí está. Y bueno, gracias infinitas, un fuerte Marvi. abrazo. Gracias. Gracias, Marvi. Gracias. Chau, Saludos chau. ahí a todo España. Beso grande. Carmencha, Gracias. espectacular tu Maravillosa, invitada, una historia de vida que maravillosa tiene que historia. trascender. Sí, es muy maravillosa, y sobre todo porque ella lo comunica de una manera muy amable, muy amena, y que siempre nos invita a que lo experimentemos. Eso me parece que es lo más maravilloso. Sí. No creerle, sino pasar nosotros por el cuerpo la experiencia, ¿no? Está bien, no se trata simplemente por hablar, sino también de saber hacerlo. Así que pásense por sus redes sociales ahí de Marvilán, que ella está compartiendo mucha data en profundidad sobre este tema que a muchos seguramente les genera interés, y si no te genera, sería bueno también que empieces a ahondar y ser sobre este tema. Así que es. gracias, Carmencha. No, por favor, a ustedes. Gracias. favor, Hasta la próxima.